Bueno, pues vamos a empezar con un nuevo ejemplo de paletizado. Desde cero, comenzamos con la estación totalmente vacía. Vamos a crear una estación nueva. Seleccionamos estación vacía y crear. Bueno, una vez que se nos ha creado la estación vacía, vamos a la biblioteca de ABB que nos proporciona ya todos los robots. En nuestro caso vamos a seleccionar el IRB120, puesto que es el que tenemos a disposición. Y aceptamos. Una vez que tenemos ya el robot en nuestra estación, necesitamos incorporarle una controladora. Lo vamos a hacer desde diseño, crea una parte de un diseño existente. Le ponemos el nombre que más nos guste, en este caso yo voy a poner la fecha. Cuidado porque no podéis ponerle barras laterales, pues si ponéis barras laterales no os deja guardar el nombre, ¿vale? O sea, siguiente. En este caso es el robot, el que tenemos seleccionado. Siguiente. Y aquí al final, antes de darle a finalizar y que nos cree la configuración, le damos a opciones. Eliminamos lo que viene a ser el inglés como idioma predefinido. Vamos a ponerle el español. Aceptamos y le damos a finalizar para que nos cree el controlador virtual. Aquí nos aparecerá, aquí a mano derecha, en unos instantes, cómo se está ejecutando. ¿Ves? Hasta que no se nos ponga en verde, tenemos que estar esperando. De acuerdo, en este momento ya tenemos el robot sincronizado con el controlador virtual y ya podemos moverlo con movimientos de reorientaciones. Ya podemos hacer cualquier movimiento que podríamos hacer en una estación real. ¿De acuerdo? Lo que nos falta a nuestro robot para ser operativo, pues es una herramienta, puesto que vemos que aquí simplemente nos aparece la muñequilla. ¿De acuerdo? En este caso vamos a crear un cono, que es la forma más sencilla para que no se haga muy tedioso el tutorial. Vamos a ponerle en los 6 primeros cuadros, podemos seleccionar los 3 primeros, significan el punto X, el punto Y y el punto Z, donde se va a crear el objeto. Los 3 siguientes son la orientación en función del eje X, eje Y y eje Z. El radio pequeño de la punta del cono, el diámetro mayor, que nos lo va a poner de forma automática, y la altura que deseamos de ese cono. Entonces nosotros vamos a rellenar, por ejemplo, queremos que tenga un diámetro en la punta de 6 milímetros y una altura de 100 milímetros. Y lo vamos a crear pues en el punto 000 sin ningún desplazamiento. Le damos a crear y ya tendremos nuestro principio de herramienta ahí creado. ¿Ves? Se ha creado en el punto 00 porque no le hemos dicho otra cosa. En este caso, la herramienta no tiene ninguna utilidad porque todavía no es herramienta, simplemente es un objeto, ¿verdad? Simplemente es un objeto que hemos creado. Pero no es una herramienta que tenga un sistema de referencia, que pueda ser útil, que simplemente es una pieza creada. Podemos cerrar ya la pestaña de creación y ahora vamos a crear a partir de esta pieza una herramienta. Para ello vamos a cambiarle el nombre para saber de qué estamos hablando después. Vamos a poner herramienta para poderlo identificar con mayor facilidad. Una vez que tenemos ya el objeto creado, la pestaña modelado y al final aquí a la derecha tenemos la opción de crear herramienta. Vamos a crear una herramienta, le vamos a poner un nombre, en este caso le voy a llamar mi herramienta. Y nos dice usar una pieza simulada, que sería de las que cogemos de la biblioteca, o usar una pieza existente ya en la estación. Como nosotros ya la hemos creado previamente, tenemos ya el cono que hemos dibujado en esta parte, usar una existente. Efectivamente, en el desplegable nos saldrán todas las piezas que hemos creado previamente. Como solo hemos creado el cono, al que hemos llamado herramienta, pues solo aparece una. Al terminar en un cono, en una sola punta, va a tener la misma X y la misma Y, es decir, 0, 0. Lo único que va a estar desplazado en el eje Z. ¿Cuánto? Los 100 milímetros que le hemos dado de altura
a nuestro cono. Y le damos al botón de agregar. Una vez que lo tenemos, terminamos. Ya tenemos aquí nuestra herramienta creada, que si veis, ha cambiado el formato. Antes teníamos dibujito así como de una pieza y ahora tenemos ya una llave como si fuera una herramienta. Para acoplarla a nuestro robot simplemente la arrastramos. Nos dice que si queremos actualizar la posición, si ya que la tenemos aquí abajo y nosotros la queremos en la muñequilla del robot, le damos que sí y listo. Ahora mismo podemos observar que tenemos nuestro robot, el cono que hemos creado y el TCP de esa herramienta, es decir, el sistema de referencia por el cual se va a mover la herramienta y por el cual vamos nosotros a grabar posiciones, vamos a crear trayectorias sobre este sistema de referencia. Como tenemos este sistema, vamos a asegurarnos aquí en la pestaña posición inicial que todo lo que tenemos es nuestro robot seleccionado, el objeto de trabajo, que no lo hemos variado ni hemos creado otro, por el cual solo el que viene predefinido, y aquí tenemos que asegurarnos que está en mi herramienta TCP, porque si no está, si está seleccionado en Tool 0, vendrá predefinida la muñequilla. Y a nosotros nos interesa el TCP de la herramienta, ya que lo hemos creado. Lo seleccionamos y listo. En este punto lo que vamos a hacer es empezar a grabar posiciones. ¿De acuerdo? Para ello nos vamos a la pestaña, aquí del submenú que está en la mano izquierda, trayectorias. Aquí tenemos el sistema que le hemos puesto la fecha de hoy, lo abrimos, nuestro robot, la tarea del robot 1, objeto de trabajo y puntos. Vamos a empezar a grabar puntos. El sistema de referencia que viene definido, que no hemos puesto otro, y ahora mismo no hay nada, no hemos creado todavía ningún punto. Para ello vamos a poner el robot en posición inicial para tener el punto JHome predefinido. Pulsando el botón derecho sobre el robot, nos aparece la opción de, con la forma de una casita, saltar a posición inicial. Le damos saltar a posición inicial y se nos pondrá el robot como viene predefinido en posición inicial. Con esta forma le damos a programar posición, que lo que nos hará es grabar la posición en la que se encuentra el robot ahora mismo. Una vez programada la posición, nos vamos al menú de trayectorias y puntos y ahora ya sí que podremos ver cómo se nos ha grabado esa posición. Le cambiaremos el nombre para que después sea más fácil trabajar con ella. Le pondremos JHome. Ahora mismo lo que acabamos de hacer es definir el punto de inicio de nuestro robot y sobre el cual nos vamos a mover. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una pieza de trabajo, bien sea una caja, bien sea una piececita de madera, lo que vayamos a simular. En este caso vamos a simular un listoncito de madera sobre el cual vamos a trabajar. Pues igual que hemos creado la herramienta, vamos a la pestaña modelado, sólido, y en este caso en vez de un cono usaremos un tetraedro. Igual que en el cono, seleccionamos la longitud, va a ser de 100 milímetros por 20 milímetros de ancho por 20 milímetros de alto. Pero ahora tenemos la opción de que antes indistintivamente íbamos a arrastrar la herramienta si no me voy a poner aquí. Ahora aquí ya podemos poner dónde queremos que se nos cree. Pues a 200 milímetros en el eje X. Como vemos el eje Y va hacia la derecha, nosotros vamos a poner a la izquierda, pues será menos 200 en el eje Y y a 0 para que esté en el suelo. Lo creamos. Tenemos aquí ya nuestra pieza, como podéis ver. Con esta pieza con la que vamos a hacer el paletizado. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es grabar la posición. ¿Qué posiciones? Pues tanto la de recogida como la de aproximación. Pero antes de ello vamos a cambiarle el nombre para trabajar de una forma más cómoda. Vamos a cambiar y en este caso vamos a poner cajas, simulando de que fuera una caja. Una vez que le hemos cambiado el nombre, vamos a grabar la posición. De la forma que hemos visto antes para grabar las posiciones, aquí en posición inicial, le damos a programar posición. Pero esto solo guardaba la posición en la que se encontraba el robot en ese momento. Entonces, para programar una posición que nosotros ya conocemos o que desconocemos, pero es muy complicado acceder con movimientos del robot, vamos a la pestaña posición, que es la que nos graba las posiciones.
abrimos la pestaña posición y aquí se nos crea un nuevo diálogo. Vemos que podemos introducir las coordenadas de la posición que queremos guardar junto con la orientación. Pero tenemos que tener en cuenta que en función de qué referencia. En este caso vamos a poner la referencia mundo, que es la base del robot, que es la que vamos a trabajar todo el rato. Aquí podríamos introducir manualmente las coordenadas de la pieza o habilitando la pestaña de ajustar objeto y pulsando en una de las coordenadas, se nos habilitará la opción de que nos aparezcan ya las aproximaciones, pues tanto a las aristas como a los centros de las aristas. En este caso la pieza la vamos a coger por aquí por el centro, pinchamos y automáticamente vemos cómo se nos ha creado aquí, se nos ha rellenado ya las posiciones. Pero si os dais cuenta, lo que nos va a pasar es que si grabamos esta posición, se nos va a crear igual que el sistema de referencia que tiene la base, ya lo hemos puesto con el sistema Word, que es con el eje X hacia aquí, hacia abajo, el eje Y hacia la derecha y el eje Z hacia arriba. Pero vamos a tener un problema, es que nuestro robot en la punta tiene el eje Z hacia abajo. Entonces le va a ser imposible llegar a esa posición. De todas maneras lo vamos a hacer así para que os deis cuenta. Una vez que tenemos este punto, lo hemos añadido, lo vemos aquí ya, punto 1, y le damos a crear. De nuevo se nos ha creado aquí esta posición. Si os fijáis, la Z está hacia arriba. El robot no va a poder llegar a esa posición con la Z hacia arriba porque no va a tener la posibilidad de llegar. De todas maneras, para poder ver eso, lo que hacemos es, aquí, justamente debajo de programar posición, está ver robot en posición. Se nos habilitará y si le damos a que vaya al punto que hemos creado ahora mismo, nos dice aquí en el diálogo de abajo de los errores, el punto target 10 que acabamos de crear está fuera de su alcance. Es decir, no podemos llegar. Nos damos cuenta de que efectivamente están en una posición en la que el robot no puede llegar. Para ello, pulsamos con el botón derecho sobre el punto que hemos creado y le damos a modificar posición. En este caso solo queremos girarlo, pues lo giramos nada más. Le damos a girar. Lo queremos rotar 180 grados sobre el eje Y, que es el que nos va a permitir poner el eje Z hacia abajo. Sobre el eje Y, pulsamos, cerramos y vemos como automáticamente, como teníamos la opción de ver robot en posición, el robot ha ido a la posición que hemos creado. De otra forma, si queremos tocar sobre los puntos que tenemos, el robot irá saltando de una posición a otra. ¿De acuerdo? Vamos a cambiarle el nombre de la posición para que después nos sea más fácil trabajar con ella. Cambiar nombre. Pues el punto de recogida. Obviamente, antes que este punto tendríamos que tener uno de aproximación, que a continuación lo vamos a crear. Tenemos dos formas de crear ese punto de aproximación. O bien, teniendo ya el robot en posición de recogida, si activamos aquí que son las herramientas de mano alzada, las que nos van a permitir mover el robot o las piezas simplemente con un clic de ratón, pues podremos activar la opción de movimiento lineal y pinchando sobre el robot se nos activarán aquí los ejes, tanto el X como el Y como el Z. Simplemente si arrastramos sobre los ejes podremos mover el robot con con movimiento lineal. Podremos subirlo, programamos la posición, que ya que es la posición que tiene el robot, no hace falta que nos vayamos a la pestaña de posición porque no vamos a introducirle manualmente nada. Simplemente queremos grabar la posición que tiene ahora mismo el robot. La programamos y se nos ha creado esta posición que será exactamente la misma que la que está en el punto de recogida, pero con un desfase. ¿Qué pasa? Que si luego queremos programar otras posiciones que se encuentren a la misma altura, para que el robot no tenga que subir ni bajar, simplemente haga movimientos laterales, deberemos de conocer cuál es la altura que le hemos programado. Para ello nos vamos al punto que acabamos de crear, que le vamos a cambiar ya el nombre para que sea más fácil reconocerlo. Vamos a ponerle A de aproximación del punto
recogida. Y con el botón derecho podremos modificar su posición. Le damos fijar posición. Referencia local no, siempre estamos trabajando con la referencia mundo, hemos dicho, mundo. Y aquí podemos ver que efectivamente tiene, estamos trabajando con el punto AP recogida. Igual, local no, lo queremos con la referencia mundo y vemos que tiene la misma X, la misma Y, el punto recogida, pero tenemos aquí un desfase en Z, positivo. En este caso será alrededor de unos 10 centímetros. Para redondear y tener un dato que siempre podamos poner los mismos puntos a la misma altura, vamos a ponerle un desfase de 150 milímetros hacia arriba. Le damos a aplicar y ya tendremos el punto con las mismas coordenadas X y Y que el punto recogida, pero desfasado 15 centímetros en el eje Z. Cerramos y ya tenemos la posición de aproximación, la posición de recogida y la posición de inicio. De igual forma que hacíamos con la posición de inicio y de recogida, vamos a ver que el robot puede llegar a todas las posiciones. Para ello, vamos alternando una posición de otra. Y vemos que el robot llega perfectamente a todas las posiciones. Una vez que tenemos ya definidas las posiciones de recogida, tendremos que definir las posiciones en las que vamos a soltar las piezas. En este caso, vamos a formar un paletizado con una torre. Tenemos que definir dos piezas en un sentido y las otras dos en el otro sentido. Para ello nos vamos a la pestaña posición y vamos a crear las posiciones en las que vamos a soltar las piezas. La primera posición la vamos a soltar en el eje X 200, que es el mismo eje X que tenemos en la pieza de recogida. En este caso, en el 200 de Y, que será justamente simétrico respecto al eje X de la pieza de recogida, para que tengan que hacer simplemente estén a la misma distancia. Pero en este caso, la posición del eje Z será de 20 milímetros. ¿Por qué no va a ser 0 como en esta? Porque aquí la posición la programamos pinchando directamente sobre la pieza y ya el programa nos recalculaba los 20 milímetros que tiene la pieza de alto. Entonces nosotros aquí, como no estamos pinchando sobre la pieza, tenemos que acordarnos de poner la altura de la pieza, ya que si no, incrustaremos la pieza en la estación hasta que el TCP de la herramienta llegue a 0. Cosa que podría ser peligrosa en el mundo real. Una vez que tenemos los puntos, añadimos y lo creamos. Nos damos cuenta que al igual que nos pasaba con este punto, el eje Z nos sale hacia arriba. Para que esto no nos vuelva a pasar, este punto ya lo tenemos creado, vamos a cambiar el nombre, vamos a poner, en este caso como la torre tiene 4 posiciones, vamos a ponerle P1 y vamos a girarlo como hemos hecho antes, modificar posición, girar. Vamos a girarlo igual 180 grados respecto al eje Y. Bueno, una vez que tenemos ya grabada esta posición, lo que vamos a hacer es grabar la posición en la que va a estar la otra pieza paralela. Para ello, como sabemos que tiene una longitud de 10 centímetros, que son 100 milímetros, pero las piezas superiores tienen que apoyar completamente, no podremos poner la posición justamente 100 milímetros desplazada hacia la derecha, sino tendremos que ponerlo 90. Que serán 290, porque esta ya estaba en el punto 200 de X. Perdón. 200 de X, para que esté a la misma altura en el eje X, y aquí sí que son 290 en el Y. En el Z, igualmente 20. Para que no nos pase lo mismo que nos ha pasado en este punto, es decir, que el eje Z nos se vaya hacia arriba, directamente podemos poner que el punto nos lo crea con un desfase de 180 milímetros, 180 grados, en el eje Y. Añadimos y lo creamos. Cambiamos el nombre, vamos a ponerle punto 2. De todas maneras, para que
Todos estos puntos sean más visuales, ya que serán los primeros paletizas que hacéis. Podréis poner las piezas directamente creando nuevas piezas para que las veáis. Será mucho más visual. No haría falta, pero en este caso lo voy a hacer para que lo podáis ver. Modelados, creamos un sólido, un tetraedro. Una vez que hemos creado una pieza que sea igual que esta, la vamos a crear en el punto que le hemos puesto aquí. 200, 200 y 0. La de al lado tendría que estar en el 200, 290, 0, 100 por 20 por 20. Creamos la siguiente, que sea 100 por 20 por 20. Estaría en el punto 200, en el eje Y 200, en el eje Z ya elevado en altura y girado respecto al eje Z menos 90. Aquí vemos que lo hemos calculado mal. Tendría que venir 20 más hacia el eje X. Ahora sí. Vemos que aquí se apoya, pero que aquí le faltan 10 milímetros para terminar de apoyar. Bueno, creamos esta posición, esta pieza que diga, y vamos a modificar esta. Esta la modificamos su posición, fijamos una posición y vamos a poner que la referencia sea de menos 10 milímetros respecto a la que tiene. Aplicamos y ahora sí. Ahora ya acopla perfectamente. Tendremos que crear la cuarta pieza, que será la que nos cierre ya la torre. Crearemos otro sólido, que será ya el último. Misma longitud, misma altura y misma anchura. En el 200 de X, 200 de Y, en el 20 para que esté en la parte superior. Lo giramos 90 grados respecto al eje Z, hemos dicho. Es importante que nunca lo dejéis en blanco. Tenéis que poner un 0. Vemos que no lo ha creado en la parte izquierda de la pieza que tenemos. Nos ha faltado ponerle esos 10 milímetros, esos 10 centímetros. Si esta estaba en el 200, más los 10 de la pieza en el 300. La creamos. Obviamente, ya con la base creada, es mucho más sencillo trabajar. No tenemos que estar programando las posiciones de cabeza o haciendo cálculos, simplemente ya con la visual es mucho más sencillo. Por lo cual, si optáis por este paso, es un poco más largo, pero es más sencillo de que nos va a salir justamente como queremos porque lo estamos viendo visualmente. Para ello, vamos a cerrar aquí porque ya no vamos a crear nada más. Y en la pestaña posición inicial y en los puntos que habíamos grabado anteriormente, lo voy a eliminar por si habéis optado por este paso, seguir por este. De momento tenemos el punto de recogida, el punto de aproximación de recogida y el J-Home. Aquí no tenemos nada de la torre. Para ello vamos a programar las posiciones, igual que hacíamos antes. Posición, tenemos habilitado ajustar a objeto, seleccionamos una de las 3 casillas y vamos seleccionando. No le damos a añadir para que nos las añada directamente todas juntas. Una aquí,
otra aquí, otra aquí y otra aquí. De esta manera nos añadirá las 4 a la vez. Recordamos, si no lo desfasamos 180 grados en el eje Y, nos saldrán las Z hacia arriba. Para ello, punto 1, modificar 180 grados. Modificar, el punto 2 igual, el punto 3 igual, y el punto 4 igual. Y ahora, una vez que le demos a crear, nos creará los 4 puntos simultáneamente. Efectivamente, y todos con la Z hacia abajo. Vamos a ver de que nuestro robot es capaz de llegar a todos los puntos que hemos creado. Perfecto. Eso es. Eso. Perfecto. Llega a todas las posiciones sin ninguna dificultad. Ahora solo nos falta nombrarlas para después no liarnos con ellas. A este le llamaremos punto 1. Al que está paralelo a él le llamaremos punto 2. Y a los otros dos, 3 y 4. Cerramos ya la pestaña de posición. Igualmente que hacemos con el punto de recogida, vamos a poner sus respectivas aproximaciones. En este caso, cogemos el robot, lo vamos elevando, programamos una posición en el punto 1. Programamos posición, esta será la aproximación del punto 1. Cambiamos el nombre, aproximación del punto 1. Vamos al punto 2, elevamos respecto a Z, programamos posición. Este no se nos ha guardado el nombre. Bueno, cambiamos aproximación del punto 1. Este es el que acabamos de crear, que será el del punto 2, efectivamente. Cambiamos el nombre, aproximación del punto 2. Punto 3, elevamos respecto a Z, todo esto con movimientos lineales. Programamos posición, cambiar nombre, aproximación del punto 3. El último nos falta, el punto 4, seleccionamos el robot, arriba, programar posición, cambiamos el nombre, aproximación del punto 4. Obviamente, como lo hemos hecho de forma aleatoria, cada posición tiene una altura. Y eso no es lo deseable. Por ello vamos a hacer igual que en el punto de aproximación de recogida. Nos vamos a las aproximaciones y le vamos a modificar la posición. Respecto al eje mundo, vamos a poner todas igual que el otro, a 150 milímetros de altura. Y aplicamos. No hace falta que cerremos la ventana porque simplemente pulsando los botones en las posiciones ya podemos modificarlo de forma mucho más rápida. 150, vamos a aligerar un poco. Importante que siempre la referencia sea mundo. Y listo. Si os fijáis, tenemos ya todas las posiciones grabadas de forma simultánea. Una vez que tenemos todas las posiciones, lo siguiente que hace falta es crear una trayectoria. Creamos una trayectoria y ahora mismo vamos a arrastrar las posiciones de forma aleatoria, ya que luego, cuando estemos en la pestaña Rapid, las pondremos en el orden que nosotros queremos. Las vamos arrastrando una a una, que estén todas. Y listo. Ya tenemos el pad 10 que nos lo crea de forma automática, que es esta trayectoria. ¿De acuerdo? Con todos los puntos. Si lo desplegamos vemos todos los puntos. De hecho nos ha puesto todo con movimientos lineales.
Pues una vez ya que tenemos todo esto, que son las posiciones, las piezas y la trayectoria preliminar, todas creadas, ya en esta pestaña hemos terminado por el momento. Vamos a poner el robot en posición inicial y vamos a eliminar estas piezas que hemos utilizado de referencia, ya que no nos van a servir más por el momento. Las vamos eliminando una a una. Pulsamos sobre ellas y botón suprimir. Ya tenemos las posiciones, que era lo que queríamos. Ahora nos vamos a la pestaña Rapid, que es donde se programan los programas. Aquí en el desplegable, Rapid, la tarea del robot 1. En el módulo 1 nos aparecerá la principal. Si os fijáis, está completamente vacía. Y nosotros ya habíamos programado ciertas posiciones y cierta trayectoria. ¿Por qué no nos aparece aquí? Porque no lo hemos sincronizado. Cada vez que nosotros modifiquemos algo en Rapid, tendremos que sincronizarlo con la estación. De igual manera, cada vez que modifiquemos algo en la estación, tendremos que sincronizarlo con Rapid. Cerramos y aquí, como vemos, nos aparece la pestañita en Rapid sincronizar. Le damos del desplegable sincronizar con Rapid, porque lo que queremos hacer es que los objetos que tenemos aquí en la estación sean concuerdes con el Rapid. Sincronizar, deseleccionamos y seleccionamos todo para asegurarnos y aceptar. Ahora, cuando desplegamos el módulo 1, vemos que tenemos tanto el main, que es el principal, como el pad 10, que es el que hemos creado con la trayectoria. Abrimos cualquiera de los dos, porque los dos nos llevan al mismo lugar, ya que aquí tenemos el main y aquí tenemos el pad 10. Todo esto lo eliminamos, ya que son comentarios. Y esto también lo eliminamos. Lo primero que vemos es que aquí en el módulo, aquí están los dos programas, tanto el main como el pad 10. Y en la parte de arriba tenemos las constantes, las variables, todo lo que nosotros vayamos creando, que va a ser común para todas las funciones, ya que si queremos que una variable solo sirva para esa función, la crearemos dentro de la función. Pero como esto van a ser constantes, que vamos a trabajar en todos los programas que creemos, pues simplemente las creamos fuera del módulo, como están, las dejamos tal cual. El programa va a ser un paletizado. En este caso, con el cono lo que vamos a simular es que en la punta del cono tenemos una ventosa y vamos a atrapar la pieza. Y esa ventosa va a estar comandada por una electroválvula. En nuestro robot real tendremos un módulo de entradas y salidas que podremos darle que se active una salida o se desactive. En este caso, como no tenemos ese módulo, tendremos que crear una señal de control, que es la que nos va a permitir la apertura o el cierre del paso de la presión neumática mediante la electroválvula. Para ello, aquí justamente donde tenemos la trayectoria PAD10 que hemos creado y el principal, un poquito más arriba, en configuración, lo desplegamos y aquí tenemos entradas y salidas del sistema, Input and Output System. Hacemos un doble clic y aquí nos aparecen todas las entradas y salidas que tiene el sistema. De las señales de seguridad, de paro de emergencia, etcétera, etcétera. A nosotros nos interesa la pestaña señal, le damos con el botón derecho y nueva señal. De esta manera estamos creando una señal que podemos nosotros modificar como si en la realidad tuviéramos un sistema de entradas y salidas. Vamos a ponerle un nombre. A mí me gusta siempre ponerle nombres sencillos que después nos vamos a acordar. Que estamos simulando la entrada y la salida de una electroválvula, o sea, la señal que comanda una electroválvula, pues vamos a poner electroválvula. Definimos el tipo de señal. La electroválvula es de tipo digital de salida. Todo lo demás lo podemos dejar igual. El nivel de acceso, pues para todo el mundo. Y normalmente va a estar la electroválvula cerrada, un 0, si no pondríamos aquí un 1. Aceptamos. Nos dice que estos cambios no van a entrar en vigor hasta que no reiniciemos la controladora del robot. Entonces aceptamos y automáticamente reiniciamos después. Ya se nos ha reiniciado, lo vemos aquí. Por lo cual tenemos aquí ya este tipo de señal. Electroválvula, señal de salida digital, acceso a todo y normalmente cerrado.
Esto ya lo podemos cerrar. Y ya vamos a poder crear el resto de los programas. Nuestro paletizado va a tener 4 programas principales. Uno que va a ser el main, que ya está creado, es el programa principal sobre el cual haremos las llamadas a las demás funciones que vamos a crear. ¿De acuerdo? Otro va a ser el programa abrir la electroválvula, que lo que nos hará es comandar una señal de salida para que esa electroválvula se abra. Otro va a ser el programa cerrar o la función cerrar, que hará justamente lo contrario, cerrar la salida de la electroválvula. Y otro que va a ser el bucle que nos va a estar moviendo y el que nos va a estar repitiendo una y otra vez en función de las piezas que nosotros queramos paletizar. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar por las más sencillas. Esto de pad 10 luego lo eliminaremos. De momento lo ponemos para abajo para que no nos moleste. Para crear una función comenzamos con proc, que es la manera que tiene el programa de crear la función, y ponemos el nombre. Por ejemplo, vamos a crear las más sencillas, que son abrir y cerrar. Abrimos entre paréntesis, cerramos y finalizamos la función con endproc. Ya tenemos la función abrir, ahora mismo está vacía. ¿Qué dijimos que iba a hacer la función abrir? Mandar una señal, es decir, mandar un 1 a la electroválvula, pues ya que es una señal digital. Pues para ello, para cambiar las señales digitales, se utiliza la función set digital output, es decir, señal de salida digital. Y ahora ponemos pues la señal que queremos comandar. En este caso, pues electroválvula, que la teníamos ya creada anteriormente. Le damos a Enter. Entonces, nos hará que la señal de salida de la electroválvula sea, pues, coma, un 1, punto y coma. En este caso se habrá terminado ya nuestro programa, porque lo único que hace la función abrir es abrir la electroválvula. De igual manera, vamos a crear la función cerrar. Un poquito más rápido, ya que es lo mismo que el anterior. Pero nos va a hacer un 0. Ya tenemos la función abrir y la función cerrar. Posteriormente tendremos que tener la función bucle, que hemos dicho que es la que nos va a ir cambiando todas las posiciones y la que va a repetirlo en función de la pieza que nosotros le digamos que tenemos. Pues vamos a crearla igualmente aunque la tengamos vacía. La función bucle y la cerramos. Tenemos ya las 4 funciones creadas. Main, abrir, cerrar y bucle. Nos vamos a centrar ahora en main. Lo primero que debemos de hacer, nosotros no sabemos si nuestro robot está en la posición o se ha quedado en otra posición anterior. Lo primero que debemos hacer es que vaya a la posición inicial. Para ello utilizaremos un move J. La posición que tenemos guardada, que será JHome. Vamos a ir con una velocidad elevada, con una precisión fina. Aquí podremos seleccionar entre posición fina o si queremos seleccionar una zona que no sea tan preciso. Nosotros por defecto siempre pondremos una posición fina. Vamos a hacerlo con la herramienta que hemos creado, con el sistema de referencia inicial, ya hemos creado otro. Listo. Esto significa que hacemos un movimiento con los motores, no hacemos un movimiento lineal, sino que es un move J, un join. Vamos a la posición JHome con una velocidad de 1000, una precisión fina con mi herramienta TCP, que es el TCP de la herramienta, es decir, vamos a ir a esta posición con la punta de la herramienta, ya que el TCP de la herramienta, si os acordáis, estaba en la punta. Y el sistema de referencia WordObject0, que es el que nos viene predefinido por el programa. Luego de estar en la posición inicial, lo que tenemos que hacer es, con la ayuda del Flex Pendal, luego lo simularemos virtualmente, pero con la ayuda del Flex Pendal, cuando estemos en la situación real, nos pedirá, en este caso, cuántas plantas queremos que tenga nuestra torre. Pues para ello
la función que llama a la controladora que tiene el robot son las funciones TP, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es TP érase, que es esta función. Lo que nos va a hacer es limpiar la pantalla. Vaya a ser que tuviera un dato anterior. Limpiamos la pantalla, que no nos aparece directamente nada. A continuación, con TP readNum leeremos un nombre, leeremos un número en el flexpendal, ¿vale? Leeremos una variable, obviamente, porque no sabemos qué número vamos a poner, entonces le asignamos una variable, por ejemplo la variable i, que son normalmente las más usadas, coma, y entre comillas, el texto que nos va a aparecer a nosotros para que nosotros introduzcamos esa variable. En este caso, ¿cuántas plantas deseas? Cerramos las comillas, punto y coma. Vemos que todo aparece bien menos la i, porque es una variable pero no la hemos definido. Entonces, donde están todas las variables y todas las constantes definidas, definimos una variable de tipo numérica, va a ser la i. Una vez definida, ya no salta el error. Una vez que tenemos ya introducido cuántas plantas deseamos, ya tenemos esa variable i, pues a continuación la metemos en el bucle. En el programa bucle vamos a introducirle esa i. Si os fijáis, nos sale un error. Aunque tenemos creado el programa bucle, nos sale un error porque no detecta el programa que es i. Aquí sí lo hemos definido. Entonces, el programa main sí sabe lo que es, pero el programa bucle no sabe lo que es. Se lo vamos a definir. Le vamos a introducir una variable de tipo numérica que se llama i. Y esto, está mal escrito. Ahora. Hay que tener cuidado con que todas las funciones se llamen igual, porque si no, el programa ya no funciona. El bucle, en el programa bucle introducimos la variable i, que hemos leído del flexpendal. Y aquí al programa bucle le llega la variable i de tipo numérica. Ya sabe que es la variable i. Vamos a terminar con el programa main, que una vez que se haya terminado el paletizado, vamos a la posición de inicio. Va a ser un move j, otra vez a jhome. Para ello podemos rellenarlo todo, o en este caso copiamos y pegamos. De esta manera habremos terminado ya 3 de nuestros 4 programas, que es el main, el abrir, el cerrar, y nos falta simplemente el bucle. El bucle es muy sencillo, lo único que es un poco lioso. Para ello, como cualquier bucle, lo vamos a controlar con la función for. Tendremos, igual que hemos definido una variable i, tendremos que definir una variable que nos va a hacer de contador. Bueno, igual que hemos definido la variable i, vamos a definir una variable que nos va a hacer de contador en ese bucle. Pues definimos la variable de tipo numérica, contador. Pues entonces el bucle contador desde 1, ya que en todos los programas aquí de informática, si ponemos desde 0 nos contará uno más. Entonces, o bien ponemos desde 0 hasta i menos 1, o desde 1 hasta i. Vamos a hacer pues lo siguiente. Antes de rellenar el bucle for, voy a cerrarlo para que no se nos olvide después y no nos dé error. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo siguiente. Lo primero, aquí ya es sencillo, es un poco lioso a lo mejor porque es un poco repetitivo y puede que nos equivoquemos, pero es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es programar los movimientos que tiene que hacer el robot para completar la torre. Obviamente, uno de ellos es ir al punto de recogida. Para ello pasaremos por el punto de aproximación, recogida, aproximación de nuevo. Y ahora vamos a soltarlo. Aproximación al punto 1, aproximación. Volvemos a repetirlo exactamente igual con el punto 2. Vamos a ir despacito, haciéndolo 1 a 1.
Lo primero, pues nos movemos. ¿A qué punto? Bueno, vamos a aprovechar que hemos creado la trayectoria aquí y lo tenemos aquí. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. Vamos a movernos al punto de recogida, de aproximación de recogida. Listo. Pero vamos a movernos con un MoveJ. Una vez que nos hemos movido, y lo tenemos más a la vista, nos movemos pues al punto recogida en sí. Y así de forma lineal. ¿Qué tiene que pasar entre el punto de aproximación y el punto de recogida? Pues tenemos que abrir nuestra electroválvula. Para ello usamos la función abrir. Ya directamente cuando designamos aquí la función abrir, el programa saltará directamente a la función abrir y nos pondrá la electroválvula a 1. Luego del punto, una vez que ya estamos en el punto, tendremos que cerrar. En este caso es como si fuera el funcionamiento de una pinza. Abrimos la pinza, una vez que hemos llegado a la pieza, la cerramos y la cogemos. Luego, volvemos al punto de aproximación. Tenemos aproximación, recogemos y aproximación. ¿Cuál es el siguiente? Al punto de aproximación al que queremos soltar. Pues entonces nos movemos al punto de aproximación del punto 1. Luego nos movemos al punto 1 en silla. Una vez que estamos en el punto 1, tendremos que abrir para que la pieza se quede en su sitio. Si no, se volverá con nosotros. Y volvemos al punto de aproximación otra vez del punto 1. Copiamos y pegamos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que llevamos hasta ahora. Nos aproximamos al punto de recogida, lo recogemos y nos alejamos hasta el punto de recogida. Todos movimientos lineales. Posteriormente vamos al primer punto en el que vamos a soltar la pieza a su aproximación, vamos al punto y volvemos a la aproximación. Esto lo tendremos que repetir tantas veces como posiciones tenemos grabadas. En este caso son 4. Pero vamos a modificar un poco el programa, porque si os fijáis aquí, nos aparece la velocidad 1000 y no una precisión fina. Para ello, vamos a modificar la posición fina de cada uno de ellos. Y tenemos que tener en cuenta de que los puntos, o sea, los movimientos hacia las aproximaciones pueden ser rápidos, pero luego el movimiento hasta el punto tiene que ser lento. Entonces, los movimientos hacia las aproximaciones podemos dejarle V1000, pero luego al punto le bajaremos, lo pondremos en V100. Y lo que viene a ser al punto en V100. Una vez que tenemos esto, podemos copiarlo todo y pegarlo. Teniendo en cuenta que como aquí ya lo hemos abierto en soltar, no nos hace falta este abrir. Este move J. Ya es un move L porque estamos a la misma distancia. Ya lo único, lo que son del punto recoger nos da igual porque va a ser el mismo punto. Lo que va a variar es el punto 2. Pues será la aproximación al punto 2. Iremos al punto 2 y volveremos a la esto del punto 2, a la aproximación del punto 2. Podremos hacer exactamente lo mismo con el punto 3. Esto es repetitivo. Parece que es muy lioso, pero al final es recogemos, soltamos, recogemos, soltamos.
Tenemos el punto 1, el punto 2, el punto 3 y nos falta el punto 4. Vale, ahora mismo ya lo tenemos todo listo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a probar de que nuestro programa funciona hasta aquí. Esto lo vamos a eliminar ya, el pad 10, porque no nos va a hacer falta. Nos queda un poco más limpio el programa. Vale, listo. Lo cerramos. Nos dirá si queremos guardar los cambios. Le decimos que sí. En la pestaña de simulación le damos al play. Pero antes de darle al play, vamos a configuración de simulación. Porque muchas veces aquí en la tarea, a mí sí me aparece el main, pero otras veces os puede aparecer cualquiera de la que habéis creado. Aseguraros de que es el main, porque es el principal que va a hacer el resto de las llamadas de funciones. Le damos a main, lo actualizamos y lo cerramos. Ya sí le podemos dar al play. Pero si le damos al play en este caso, nos salta aquí un error. ¿Por qué? Porque nuestro programa nos pedía que introdujéramos una variable. Él no sabe esa variable. Entonces nos dice que hay un error. No pasa nada. Vamos a controlador, FlexPendal. Y una vez que tenemos el FlexPendal abierto, nos vamos a simulación, al play. Y ahora sí, nos aparece cuántas plantas deseamos. Le vamos a decir que queremos 3 plantas. Le damos a OK. Y tendrá que repetir en la operación. Va al punto 1, luego va al punto 2, luego va al punto 3 y luego al punto 4. Y lo tendrá que repetir 3 veces. Pero si os fijáis, lo repite 3 veces en la misma posición. Estaríamos incrustando una pieza dentro de otra 3 veces. Para ello tendremos que modificar nuestro programa para que cada vez que se ejecute el bucle con la variable i tenga un desfase de altura, ya que las posiciones sí que son las mismas, pero no está ese desfase de altura. Se repite una y otra vez las mismas posiciones, lo cual está bien, pero ahora tenemos que modificarlo para que se repitan con el desfase de altura. Para ello vamos a modificar el programa que tenemos. Vamos a Rapid, abrimos el programa bucle, que es el que nos interesa. Ya tenemos que modificar las posiciones. Es verdad que el punto de recogida siempre es el mismo, pero vamos a soltarlo en puntos diferentes. Entonces, los puntos, tanto P1, P2, como P3, como P4, tendremos que modificarlo con el desfase. El programa nos modifica, perdón, este también. El programa Robot Studio nos facilita una función que es moveL, por ejemplo, con una variante, que es la variante offs. Esto nos va a permitir ejecutar un offset de la función moveL, que lo que nos va a hacer es, al punto que nosotros pongamos en esa condición, nos lo va a desplazar una cantidad X, Y y Z que nosotros le digamos. Es decir, que al punto AP1, la aproximación del punto 1, me lo va a desfasar 0 en el eje X, porque hemos dicho que las posiciones estaban bien, en el eje Y también estaba bien, pero en el eje Z me lo tiene que desplazar cada vez que se ejecute el bucle. ¿Cuánto me lo va a desplazar? Como yo no sé cuántas plantas quiero, tendré que asignar una variable. Si solo lo quiero una vez que se ejecute el bucle, pues le pondremos un desfase de 20, entonces subirá
la altura de una sola pieza, pero como no sabemos cuántas plantas son, asignamos una variable. En este caso la vamos a llamar off_z, el offset de z. Obviamente esta variable no la tenemos declarada, por lo cual nos salta un error. Nos vamos donde tenemos todas nuestras variables declaradas, tendremos que declararla. Vamos a declarar la variable de tipo numérica offz, que tendrá que inicializar, con lo cual 2 puntos igual en 0. Nuestro programa es exactamente igual, pero ahora mismo cuando vamos al punto de aproximación del punto 1, lo haremos igual porque al principio es 0, 0 y está inicializado en 0. Lo haremos igual con todos los puntos que sí van a variar su altura, es decir, las aproximaciones y los puntos en los que vamos a soltar. En los puntos de recogida hemos dicho que es el mismo, entonces no lo variamos. Bueno, ya hemos terminado de modificar todas las instrucciones de movimiento. Estos son movimientos lineales. Hemos modificado todas las instrucciones de movimiento para que los puntos que sí van a modificar su altura a lo largo del programa tengan un desfase en z. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos inicializado el desfase en 0. Cada vez que se ejecute el bucle, ese desfase tendrá que aumentar como mínimo la altura de cada pieza. Entonces, la variable de z será, la asignamos, igual que la anterior, más un desfase de 20 milímetros. Cerramos el programa, guardamos los cambios, simulamos. Le damos al play.
Nos pregunta cuántas plantas deseamos, decimos que 3 y le damos a OK. Vamos a fijarnos ahora si hace el desfase. Si nos fijamos, ahora llega a la punta hasta cada posición y en la siguiente vez que lo repita tendrá que quedarse 20 milímetros por encima. Ahí lo tenemos. Si os fijáis, se queda por aquí la herramienta. Eso es. Ya tenemos el desfase que está funcionando. Ahora mismo, ya en una situación real, el robot estaría en pleno funcionamiento. Lo que pasa que como esto es una situación simulada, no tenemos ni piezas infinitas, ni realmente el robot la coge y la suelta. Ahora mismo solo estamos programando lo que haría el robot en la realidad. En la realidad el programa estaría completo. ¿Qué pasa? Que si queremos simularlo y verlo realmente cómo terminaría, vamos a tener que hacer una lógica de estación, la cual nos copie las piezas, nos las atrape, nos las suelte, etcétera, etcétera. Para ello, rápidamente vamos aquí a la pestaña Lógica de estación. En Lógica de estación tenemos todos los componentes inteligentes, ¿de acuerdo? Vamos a añadir pues los componentes que nos van a hacer falta. Por ejemplo, evento de simulación. Yo aquí tengo los que he utilizado recientemente. Vosotros, si no tenéis, aquí en otros tenéis simulación de eventos. Es decir, que cada vez que le demos al play nos dará un 1 y cada vez que lo paremos nos dará un 0. Vamos a añadir también un sensor de colisión. Cuando nuestra herramienta colisione con la pieza, la agarraremos. Vamos a añadir la acción de conectar un objeto, un attacher. Y de igual manera vamos a crear un detacher. Por el momento, si no me equivoco, está ya todo. En diseño tendremos todos los elementos que podremos mover y ahora solo nos falta conectarlos unos a otros. Por ejemplo, cuando se simule, se me ha olvidado crear en acción source. Lo que hace es crear una copia de un elemento que tenemos en la estación. Porque ahora mismo solo tenemos una pieza, pero a nosotros no nos interesa una pieza, nos interesa piezas infinitas. Entonces, cada vez que comience el programa, le diremos que se ejecute la función de realizar una copia y que nos haga una copia, y aquí en la mano izquierda nos aparecerán las propiedades, de la caja. Cada vez que se ejecute el play, nos hará una copia automáticamente. Acordaros de marcar la pestaña de aquí abajo, que lo que nos hace los elementos que sean transitables en el tiempo, es decir, que solo estén presentes mientras le demos, mientras esté funcionando se esté ejecutando la simulación, porque si no el programa se puede ralentizar mucho. Una vez que tenemos la copia, le damos a aplicar. De momento, cada vez que le demos al play, nos hace una copia del elemento caja. El robot se está moviendo ahora mismo, a la vez que está sucediendo todo esto, y ahora mismo se está acercando a esa copia. ¿Cuándo tiene que parar? Cuando el sensor de colisión detecte de que, aquí en las propiedades tendremos que seleccionar, detecte que el objeto, pues ¿qué objeto? El primero, la herramienta que tenemos. Cuando la herramienta colisione, ¿con cuál? ¿Con la caja? No, porque vamos a tener copias infinitas. ¿Con cuál? ¿Cuál va a ser el objeto 2? Lo podemos conectar directamente aquí. La copia que nos haga la conectaremos con el objeto 2. Le daremos a aplicar y listo, tendremos que mi herramienta tiene que colisionar con el objeto 2. Cuando esto ocurra, que cuando mi herramienta colisione con la copia que haya hecho, se ejecutará el sensor. ¿Y qué hará? En ese momento diremos, están pegados. Pues haremos un attacher. Efectivamente, vamos a conectar dos objetos. ¿Qué objetos? En propiedades, pues vamos a conectar, efectivamente, mi herramienta. Su TCP va a ser la punta de la herramienta, lo vamos a conectar. ¿Con qué objeto lo vamos a unir? Pues efectivamente con la copia que hemos creado.
Lo arrastramos y ya están conectados. Ya se va a quedar unida la pieza, bueno, la copia se va a quedar unida con mi herramienta. Ahora se tienen que soltar. Vale. Esto lo cerramos. Se tienen que soltar. ¿Cuándo se tiene que soltar? Pues se tiene que soltar cuando la salida que hemos dicho nosotros se ejecute en abrir. Pues entonces, cada vez que sea la señal abrir un 1, se tendrá que ejecutar y soltar la pieza. Aquí, en el sistema de señales, tenemos todas las señales que tiene nuestro sistema. Nosotros tenemos aquí electroválvula, que ha sido la que hemos ejecutado. Pues cada vez que electroválvula se ejecute, nos dará un 1. Entonces se soltará. ¿Qué se soltará? Pues efectivamente el elemento copia, que será el elemento que hemos generado. Se tendrán que soltar. Cerramos y vamos a ejecutar, pero para ello vamos a hacer invisible el elemento caja, para que no se vea, como si no tuviéramos nada desde el principio. Vamos a ver si realmente se ejecuta correctamente el programa. Vamos a play. Efectivamente se nos ha generado ya aquí una copia y nos pregunta ¿cuántas plantas desea? Deseamos 3 plantas. Y vamos a ver si el programa se ejecuta correctamente. Vale. Como os estáis dando cuenta, ahora mismo solo nos ha creado una copia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos puesto que cada vez que le demos al play se ejecute el elemento source, el elemento inteligente source. Entonces, cada vez que nosotros queramos hacer una pieza, lo que tenemos que hacer, vamos a parar la simulación, vamos de nuevo a lógica de estación, y lo que nos interesa es que cada vez que soltemos una y se ejecute el detacher, nos vuelva a hacer una copia. Para tener siempre una copia ahí esperando. Le damos al play y nos pregunta ¿cuántas plantas deseamos? 3, siempre estamos trabajando 3. Le damos al play y ahora vemos que cuando haga el detacher tenemos otra copia ya esperando. ¿Qué nos ha pasado? Que hemos grabado la posición con la misma orientación. Paramos, si no nos hemos dado cuenta de esto, y tendremos que modificar las posiciones tanto de aproximación como de soltar del punto 2. No tenemos ningún problema. Nos vamos a trayectoria, nos vamos a puntos. Tanto el punto 3 como el punto 4 tendrán que desfasarse 90 grados. Pues lo desfasamos, modificamos la posición, la giramos 90 grados respecto al eje Z. Lo aplicamos y el punto 4 igual. Voy a poner menos 90 porque si no tengo que pinchar 3 veces. Y el punto 3 y el punto 4 exactamente igual. Aplicar y aplicar. Vamos a ver si hemos solucionado ya el problema o si tenemos que hacer más cambios. ¿Qué nos ha pasado? Que sigue igual. ¿Por qué? Porque hemos dicho antes que si modificábamos algo de la estación, lo teníamos que modificar también en Rapid, pero se nos ha olvidado sincronizar. Vamos a Rapid, sincronizar con Rapid. Lo sincronizamos todo y aceptamos. Ahora sí está sincronizado. Si le damos al play nos deberá de girar las piezas ahora cada vez que se ejecute. Y ahí vemos como efectivamente hemos modificado la posición 90 grados
pero si os fijáis, se nos ha incrustado. ¿Esto por qué? Porque realmente cada planta no tiene un desfase de 20. Cada planta tiene un desfase de 40. Porque son los 20 de la primera pieza y los 20 de la pieza transversal. Con estos pequeños ejemplos tendremos que ir depurando nuestro programa hasta que se ejecute correctamente. Nos vamos donde hemos inicializado y hemos puesto que el desfase sea de 20. Vamos a poner que el desfase sea de 40. Cerramos, guardamos los cambios y le damos al play. 3 plantas y OK. Bueno, pues vemos como ahora sí, efectivamente, se nos ha creado nuestra torre. Lo voy a pausar antes de que termine, porque si termina, se elimina la pieza para que lo podáis ver de cerca. Aquí tenemos nuestra torre perfectamente alineada. No hay ningún problema, no hay ninguna pieza que se esté incrustando en otra. Vamos a terminar que se ejecute, que vuelva a su posición de reposo y así veremos también cómo se eliminan las piezas una vez que se ha terminado. Pues bueno, esto ha sido el ejemplo del paletizado con forma de torre que hemos llevado a cabo el día de hoy. Espero que haya sido útil y cualquier pregunta, pues me lo podéis comentar. Muchas gracias.